Hola compañeros, hola compañeras, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy estamos en otro episodio del podcast del Comité Parque Rodó con Verónica Mato, que es actriz, dramaturga y directora teatral. Es egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático. Estudió dramaturgia en el taller del maestro Mauricio Cartún en la ciudad de Buenos Aires. Con su primera obra, Pátina, fue nominada al Premio Florencio Sánchez 2009 como Revelación y Mejor Texto de Autor Nacional. Es ganadora del primer premio de dramaturgia inédita, Cofonta ADO 2012. Tiene 3 textos publicados en Argentina. Participa en festivales internacionales en Uruguay, Argentina, Brasil y México. Y dicta talleres de arte escénico y dramaturgia en Uruguay y México. Ni más ni menos. Y la conocemos particularmente acá porque ella es diputada nacional por el Frente Amplio y es por eso, en realidad, que hoy está aquí con nosotros. ¿Cómo andás, Verónica? Muy bien, muy bien. Un gusto de poder participar de esta actividad. Estamos también con 2 compañeras de la Comisión de Género, Paloma y Silvia. Vamos a estar dialogando, obviamente, con Verónica, junto con ellas. ¿Cómo andan, Palo, Silvia? Bien, muy contenta de poder estar acá con la compañera Verónica y con ustedes. Un placer, gracias Verónica por acompañarnos. Verónica, yo te quería preguntar en realidad qué implicancias tiene o tuvo para vos ser mujer y sobre todo ser mujer joven en tu trayectoria política y cómo lo vivís en tu piel y para tus compañeras también. Bien, Paloma, lo gracioso creo que, porque me causa gracia, es que yo tengo 43 años. En noviembre cumplo 44. Y que tener esa edad en política, es decir, soy una mujer joven en política, ¿no? Eso es gracioso, digamos, y habla de lo que le pasa, lo que sucede al sistema político uruguayo, que en cierta medida está envejecido. No solamente hay una poca participación de mujeres, no digo participación activa, porque sí hay participación activa, pero en los espacios de ciertos cargos, de los espacios de diputados, de los senadores, sino que también ahí está muy envejecido, ¿no? El Parlamento particularmente. Así que eso es gracioso cuando escucho que me dicen ser una mujer joven. No es porque no me sienta joven, no considero eso, pero por ejemplo, cuando contaba el compañero que me presentaba, yo en mi vida he hecho un montón de cosas y he tenido como un montón de desarrollo en mi carrera teatral, he estudiado y claro, para la política en realidad, siendo diputada, teniendo 43 años, casi 44 y teniendo un hijo de 20 años, soy joven. Y eso demuestra las dificultades que tiene para una mujer, ¿no? Para un hombre quizás llegar a la política, si lo vemos, ¿no? a espacios de más decisión, llegan más jóvenes justamente a esos espacios. Creo que las mujeres a nivel político hay una lucha de las mujeres históricamente. Yo lo dije el día que tomé, digamos, el espacio en ese discurso, que yo estaba, el día que asumí, dije que yo estaba ahí gracias a la lucha de tantas mujeres que habían pedido denodadamente y habían sido maltratadas incluso, tratadas de histéricas, tratadas de, buscadoras, trepadoras, o sea, todas las palabras que a uno se le puede ocurrir que no tienen nada que ver con la lucha de derechos, que yo estaba ahí gracias a ellas. Porque todas las mujeres estamos ahí gracias a ellas. Pensemos que en los años 90 ni siquiera había baños para mujeres en el lugar donde estaban los legisladores, y no era porque se pensara en baños unisex, ¿no? No era por eso, sino que era un espacio que no estaba pensado para las mujeres, en los años 90, no hace tanto. Y entonces eso nos habla que más allá que las mujeres siempre estamos presentes, que nos ven en todos los movimientos de base, en las organizaciones sociales, vemos que hay un montón de mujeres trabajando, apoyando, siempre hay, pero a medida que uno va subiendo, ¿no? Por decir una palabra, las mujeres cada vez vemos más relegadas esos. Específicamente
y lo voy a decir como yo considero que mi lugar en la política. Yo me considero una militante más, o sea, para mí ser diputada es un espacio de militancia. La diferencia es que es un espacio de militancia full time y con una gran responsabilidad, porque ese lugar uno está primero representando a la gente y está por el voto popular. Entonces eso a mí me genera como una responsabilidad extra. Yo particularmente, mi trabajo en política nace desde de la militancia en organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos, no tanto a la militancia política en partidos políticos, ¿no? Porque la militancia política no solamente, o por lo menos como yo la veo, no solamente nace a partir de la militancia en un partido o en un sector político, sino que hay distintos espacios donde se discute y donde se lucha por cuestiones políticas, como puede ser el feminismo, como puede ser espacios que luchan por el medio ambiente, o espacios que luchan por los derechos humanos. Yo particularmente arranqué a militar en política en un grupo que era de hijos de uruguayos detenidos desaparecidos. Yo soy hija de Miguel Mato, que es un detenido desaparecido en 1982, y con 18 años nos juntamos los hijos, en ese momento como una cuestión más, como podría decir, como de encuentro, y después fuimos generando como otras actividades. Con el paso del tiempo el grupo se fue diluyendo. Yo empecé a militar en organizaciones vinculadas a espacios de memoria, y desde ahí sigo militando en realidad en esos grupos. Ahora quizás con menos tiempo para poder militar en ellos, pero sí militando. ¿Cómo arranco en política? Es como una forma como raro, ¿no? No sé si raro, pero extraño como la forma. No es que tenga hace 20 años militando en un sector, que es lo que puede pasar a otras mujeres, o 10 años o 15 años, ¿no? Les voy a contar honestamente cómo es que nace. Yo estaba en la puerta de un juzgado, que estamos con el grupo que tenemos del sitio de memoria, con gente vinculada a organizaciones sociales que pelean por los derechos humanos del pasado reciente y por los delitos de lesa humanidad. Y estamos en la puerta de un juzgado esperando a que saliera un represor que en ese momento estaba dando testimonio. Yo llego un poquito más tarde, un pelín antes después que esta persona entró, y cuando sale, los compañeros dicen, es ese, y yo naturalmente salí corriendo, porque esta persona salió muy rápido, salí corriendo y le dije, yo soy Verónica Mato, hija de Miguel Mato, mi padre estuvo secuestrado en La Tablada, mi abuela tiene 97 años, está esperando todavía para saber qué pasó con su hijo, usted sabe, usted estaba ahí. Y esta persona me mira y me dice, yo no sé nada, no sé de qué me hablas, cruza la calle, y yo me doy vuelta, estamos en ¿no? Y me doy cuenta que el resto de mis compañeros se habían quedado en la puerta del juzgado, y se habían quedado en la puerta del juzgado porque ya no le dan las fuerzas para correr, porque la gran mayoría de esos compañeros son víctimas directas, o sea, expresos políticos, o estaba mi madre, por ejemplo, gente mayor de 65 años con también muchas nanas, porque los expresos políticos también, ¿no?, tienen determinadas nanas físicas generadas por la propia tortura. Pienso en algunas de las compañeras que hoy ya no están, que fallecieron por problemas de cáncer. O sea, era un grupo muy envejecido. Entonces, en esos segundos yo me di cuenta de que esos compañeros ya no tenían la fuerza para correr. Y puede parecer algo como entre poético y simbólico, pero es una imagen como muy potente, en el cual uno se da cuenta que hay determinadas banderas que tiene que haber un recambio generacional. Yo sentí eso, dije, la pucha, esto me está queriendo decir algo. Y en ese mismo momento, en esos días,
me habían invitado a una actividad que era una asamblea que se iba de distintos compañeros, donde se reunía gente de distintos movimientos de asociaciones sociales, gente, obviamente del Frente Amplio, gente, del cooperativismo, personas de todos los departamentos del Uruguay, que estaban planteándose la idea de poder generar un espacio para que Óscar Andrade fuera precandidato a la presidencia, ¿no? Fuera uno de los precandidatos por el Frente Amplio. En esa asamblea obviamente estaba Óscar Andrade, y ahí fue que yo arranqué en esa asamblea. Conocí a distintos compañeros que yo no los conocía de antes, también había gente de la cultura, y ahí arranqué, y esto fue en agosto de 2018. Y yo la verdad que soy una persona muy intensa y todas las cosas que hago cuando decido hacerlas como que no me puedo meter un poquito, me tengo que meter toda entera. Entonces empecé a militar como todos, empezamos a construir ese espacio, que luego se formó un espacio en el encuentro 18 de agosto, y ahí empecé a militar con la precandidatura de Óscar Andrade. Se consiguió que se estableciera la precandidatura. Después, seguimos con todo el tema de la lucha ¿no? para que el Frente pudiera tener la presidencia. Y bien, ahí estuve, y el espacio, fue una cosa que se dio de forma muy orgánica, orgánica en el sentido como natural. Los compañeros en un momento, me dijeron si yo, pensamos en sacar una lista, después me dijeron si yo me propusieron para que yo la encabezara, y así se dio. Y después, nosotros hicimos con la lista 1001, hicimos un acuerdo en el cual, yo estaba cuarta en esa lista, y ahí fue que salí diputada. Por eso fue como un proceso muy, muy intenso realmente, el proceso político, y en ese proceso yo no evidencié, la verdad, porque era a nivel de base, como dificultades entre varones y mujeres, más allá de las culturales que uno siente siempre, que existen y las ve, de eso de que los líderes siempre son varones, y generalmente los que encabezan las listas siempre son varones. Y luego, ¿no? Cuando ves que compañeras tan valiosas, mujeres políticas tan valiosas, no pudieron seguir con sus cargos, a mí por ejemplo me da pena, porque en realidad también somos las mujeres las que votamos. Primero porque ahí hay un trabajo cultural que tiene que ver que las mujeres no estamos votando a las mujeres, muchas veces por la dificultad de acceso de ciertas mujeres para encabezar las listas, y también porque todavía no entendemos, pero no es que no entendamos por una cuestión de no entender, de falta de conocimiento, sino por una cuestión vinculada a una tradición que a veces uno no se da cuenta, porque el patriarcado tiene eso y el machismo tiene eso, que a veces está incorporado el micromachismo, y hasta que uno no se enfrenta directamente con eso, no lo ve. Por eso hay que ir revisándose, hay que ir denunciando cuando uno ve prácticas de ese tipo. Por eso me parece tan importante el trabajo que hacen las compañeras de la unidad temática del Frente. Me parece tan importante el trabajo que están haciendo ellas, como otras unidades temáticas, que visibilizan y que han luchado mucho por la paridad. Nuestra fuerza política, particularmente, es la fuerza que más diputadas, senadoras tiene. Es una cosa que, el Partido Nacional, el día que asumimos, solo había una mujer diputada en toda esa cantidad de personas. Era una cosa que uno no lo podía creer. Y eso habla mucho, y además nuestra fuerza política tiene muchas diputadas en el interior también, no es solamente a nivel de Montevideo, sino que a nivel del interior. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante
cómo se está reflejando. Pero las dificultades de ser mujer en la política, creo que quizás las evidencié o los visualizo más ahora que antes, digamos, que dentro de mi paso, digamos, por la militancia, que como digo, es ahora también mi paso por la militancia, porque soy una militante, lo que pasa es que soy diputada, esa es la única diferencia. Bueno, Verónica, ahora te queríamos preguntar con respecto a lo que estás trabajando como diputada en la ley de urgente consideración. ¿Cuáles serían para ti los retrocesos que hay en esta ley con respecto a los avances con el gobierno del Frente Amplio desde el enfoque de género y de ser joven? Y la segunda pregunta que te quería hacer es si para ti se daría algún avance con la ley de urgente consideración en este aspecto. Gracias. Bien, yo creo que los retrocesos con respecto a pensando en una mirada de género, yo diría que la ley de urgente consideración no tuvo en cuenta eso que se dice mirar también las cosas cuando esos lentes, ¿no? Ponerse los lentes de género. Si uno ve lo que es la primera parte, la primera sección de seguridad, que es muy amplia, que es el caballito de batalla, el lugar que se le asigna, digamos, de una visión de género y que se le asigna a la violencia contra las mujeres es casi nulo. En realidad, en algunas partes se toca, pero es meramente punitivo. Por eso yo pienso que directamente en toda la parte de seguridad la mirada de género es inexistente. Por eso nosotros consideramos que esta ley no es urgente, porque trata cosas que no están sucediendo ahora. Una cabeza que tiene que ver con determinados lineamientos de campaña, digamos, o lineamientos políticos o programa político del gobierno, y no tiene que ver con las urgencias que está pasando el país. Y todo vemos cómo siguen matando a mujeres, cómo hay abusos hacia niñas y niños y adolescentes, cómo hay explotación de menores, trata de personas, y esas cosas esta ley no las tiene en cuenta. Por eso, más que en ese sentido un retroceso, hay una ceguera, por decirlo de alguna forma, ante estas problemáticas. Es no poner un foco con respecto a esto. Una de las observaciones que hace ONU Mujeres con respecto a la ley, en el capítulo de libertad financiera, en uno de los artículos que justamente tiene que ver cómo se establece el pago entre empleado y empleador, que ahora, bueno, es obligatorio que sea por medio de una forma electrónica, y ahora se deja abierto a que el empleado y el empleador definan cómo va a ser. Obviamente hay una brecha, hay una desigualdad, ¿no?, entre el empleado y el empleador, porque hay alguien que necesita un trabajo y hay alguien que lo está proponiendo. En esta situación, en este contexto en el que estamos ahora, en el Uruguay y en el mundo, porque no es que nos está pasando algo ahora porque veníamos de una crisis vinculada a los gobiernos del Frente Amplista, sino que es una crisis mundial que altera todo el sistema. Entonces, el panorama que estamos viviendo ahora, y que lo vemos con 200.000 personas en el seguro de paro, de las cuales muchas no van a volver a sus empleos, o sea, vamos a tener muchas más personas desempleadas, no es igualitario en ese sentido, no es una relación de igualdad. Lo que planteaba ONU Mujeres es que justamente las mujeres, que son uno de los grupos más vulnerables dentro de esto, que tienen trabajos en los cuidados, que tienen trabajo en el empleo doméstico, que tienen una brecha de mucha desigualdad, difícilmente puedan tener la libertad justamente para definir con su empleador si quieren que le pague de una forma
como se hace ahora, ¿no? Por vía electrónica o en plata en efectivo. Lo que puede generar también mucha evasión, lo que puede generar que pagos en negro, que los aportes a la seguridad social no sean los mismos. Entonces, en ese punto también es un retroceso, en ese punto es un retroceso muy grande y define también, por eso lo decía yo, filosóficamente, qué es ser libre, ¿no? La libertad financiera. No existe la libertad cuando dos personas no tienen están en el mismo plano. No pueden haber relaciones de igualdad en ese sentido. Y es algo que en las discusiones, de alguna forma, en la comisión se dan. Ese punto es bastante álgido en cuanto a las discusiones porque es filosófico y político, más allá que filosófico, la concepción de lo que es la libertad. Por otra parte, y una de las cosas que también, la otra vez yo leyendo un informe de la OIT, que decía que uno de los también sectores más golpeados por la pandemia es el sector de los jóvenes. Y hay una generación que va entre 14 y 24 años, que es lo que se denomina, se va a llamar la generación del confinamiento, que va a tener más dificultades de conseguir empleo, de inserción también educativa. Y esta ley, con sus 476 artículos, con capítulos, con temas, con en los únicos puntos en los cuales trabaja acerca de los jóvenes, nos habla de los jóvenes o piensa en los jóvenes, es en el capítulo 5 de seguridad, en el que habla de los jóvenes privados de libertad. No hay ningún punto en los cuales se detenga a pensar en los jóvenes. Y por otra parte, también hay una concepción, y que va a ser un retroceso, de cómo el del pienso de la educación, con una visión también a una educación más llevada a lo privado, ¿no? Que uno si lo va leyendo, ¿no?, finamente, se da cuenta que es una concepción que aspira a una educación privada y a desmantelar un principio que los uruguayos tenemos y un valor que tenemos hace tanto tiempo, que es la importancia de la educación pública. Me consta, Verónica, que este gobierno que tenemos actualmente habla de la urgencia frente a la violencia de género. ¿Qué establece esta ley de urgente consideración frente a esta urgencia que están sufriendo mujeres, niños, los están matando? Y yo te diría que nada. En realidad hay algunos capítulos que lo único que tocan en este tema es agravar las penas en casos de abusos específicamente. Pero lamentablemente sabemos que este tema no es un tema de inflación punitiva, como se dice. No se resuelve así. Es más estructural, es más cultural, porque no es que nadie vaya a matar a una persona que mata a su pareja o que viola a una niña. Lo hace porque ese día se levantó mal, estaba de mal humor, tenía un problema, se equivocó, estaba, no sé, por el efecto de alguna droga o lo que sea. No. O sea, nadie llega a esas cosas de la nada. Y el tema de la violencia hacia las mujeres no es algo que sea de ahora. ¿Cuál es la diferencia en este ahora? Es que ahora las mujeres sabemos que tenemos derechos, luchamos por ellos. Lamentablemente siempre se ha violentado a las mujeres. Lo que pasa es que antes quedaba en la oscuridad de las casas, en ese silencio. La otra vez una periodista me contaba que ella vio, ¿no?, en unas partidas antiguas del Vilar de Bo, en un momento que el Vilar de Bo, en una actividad de patrimonio, ¿no?, abría sus puertas y las mostraba, que las mujeres eran ingresadas y con partes de psiquiatras por idiotez al Vilar de Bo. ¿Y qué era lo que sucedía? Eran mujeres a las cuales sus maridos las golpeaban, las internaban
¿no? En el Vilardeo, una clínica psiquiátrica, y el psiquiatra les daba ese diagnóstico, idiotez. Era una idiota por no respetar el mandato patriarcal de ese momento. A eso voy, ¿no? Hoy no sucede eso con las mujeres, porque las mujeres tenemos derechos y en ningún hospital psiquiátrico va a suceder eso, que a una mujer le pase eso. Lo que sí se evidencia es que nos matan, porque además los medios de comunicación también lo muestran, y porque es una preocupación, y porque sucede, y porque las mujeres salimos a pelearlo y a decirlo. Dejen de matarnos. Y Verónica, ¿vos creés que en este corto periodo de gobierno ha habido algún retroceso en las políticas de género? Y si es así, ¿de qué modo ha sido? Y ahora lamentablemente un gran retroceso que se está dando. El programa que trabajaba con mujeres y con varones, el programa que se llama Tobilleras, no sé si ustedes vieron las noticias, o sea, se están desarticulando muchos programas del MIDES, y eso está generando, particularmente en el trato directo con las víctimas, tanto mujeres como varones, que son, ¿no?, que generan violencia de género, que eso es loquísimo, como la directora de InMujeres nos decía que, bueno, que ella sentía que tenían que ingresar gente joven a trabajar en esos grupos, personas de todo el país. Primero cuando la gente que está trabajando directamente de 40 años, la mayoría, y además es como si yo les dijera esto: mira, yo te voy a operar, vos te tenés que operar, y vas a ir, y en vez de te va a operar un médico recibido, especializado, un cirujano, no sé, cardíaco, te va a operar un estudiante de primer año, ¿sabes? Es lo mismo, porque en esos programas no es cualquier cosa, no es que porque además lo que se está dando en el MIDES es esa idea también del voluntario, del voluntariado. Cuando, o sea, yo puedo tener la voluntad de hacer un montón de cosas, no sé, porque quiero ayudar al mundo, pero de ahí que pueda hacer esa tarea de forma responsable, porque en una mala decisión de un técnico, está en juego la vida de una mujer, la vida de una persona, o sea, no es cualquier cosa, no es que, y también la estás colocando a esa persona que quizás con su mejor voluntad quiere hacer algo, también en una situación súper vulnerable. Ningunear la tarea del trabajo calificado de psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, o sea, hay gente que hace muchos años que viene trabajando y especializándose en estas tareas, y es ningunear eso. Y ningunear eso es ningunear la importancia que tiene la tarea específica, y también está pasando lo mismo con todas las personas, los programas de situación de calle, los programas de TAP, o sea, ahí en el MIDES es un nodo importantísimo a nivel de lo que tiene que ver con el gobierno, de programas que se quieren desmantelar y de políticas públicas sociales con una visión, sí, o sea, como conservadora, con una visión que lo social lo ven desde bueno, le vamos a dar una casa donde estén y ahí, bueno, los cuidamos a los pobres. Es así. Además, con esto que estábamos conversando de lo estructural, ¿no?, del patriarcado, más allá de que no estemos hablando específicamente de desmantelación puntual de programas que directamente tengan que ver con las mujeres, por ejemplo, siempre está interconectado, porque después tenemos con la feminización de la pobreza, que eso se da a nivel global, o sea, desde el momento en el que se atacan espacios como importantes como son el MIDES y sus programas, impacta directamente, siempre impacta más en las mujeres, porque estructuralmente ya partimos desde una base claro. donde... Sí, y pensemos ahora con todo el tema, ¿no?, de la pérdida de clases. Hay muchos jóvenes muy vulnerables que difícilmente van a poder volver. O sea, difícilmente van a poder volver. Y el programa de TAF, que era uno de los que hacía el seguimiento a las familias más vulnerables y que veía determinadas problemáticas, es un programa que fue desarticulado por el MIDES. Entonces,
tenés esta situación en que van a haber un montón de gurises y gurisas que van a tener dificultad para volver al liceo, así, una dificultad así real como eso, y nadie está pensando en eso. Las consecuencias de esta realidad, de esta pandemia y de esta ley, para mí van a ser nefastas. Pero estamos dando pelea. No, sin duda es que es increíble el trabajo que están haciendo las y los compañeros en las cámaras, están dejando todo en la cancha. No, y el trabajo que también está haciendo la militancia, eso es importante también, y está haciendo la gente para que le llegue a la población, porque esto también hay todo un tema de divulgación de lo que significa esta ley, que lamentablemente tenemos un cerco mediático, que es así, en el cual la izquierda no es escuchada, no, simplemente los medios de comunicación están dando la información del gobierno y no están, véanlo, se ve. Por eso es tan importante estas otras formas alternativas, digamos, a los medios hegemónicos de comunicación, para que nos puedan, para que la gente se entere, la gente de todo el país. En el interior del país hay que trabajar mucho con este tema de la LUC, porque después esta ley va a salir, ya lo sabemos todos, pero después hay que lucharla, hay que la gente la conozca bien, para qué hace después con esta ley. Bueno, Verónica, dicho todo esto y conversado todo lo que hemos conversado, nos gustaría ahora poder escuchar el discurso tuyo que fue silenciado en el Parlamento, que vos pudieses tener la oportunidad de compartirlo por este medio con todos y todas las que lo quieren escuchar. En 1924, Pablo Neruda escribe 20 poemas de amor y una canción desesperada. El poema número 15 dice entre sus versos: me gustas cuando callas porque estás como ausente. Señor poeta, estos versos con los que trató de agasajarnos no nos enamoran ni nos representan. Durante siglos, la voz de las mujeres ha querido ser silenciada. Ser callada era una virtud. Se nos educó en ese camino. La voz de las mujeres era peligrosa, así como nuestras reuniones, casi siempre denostadas con frases tales como: los grupos de mujeres son para problemas, entre ellas se pelean, es para lío. Nos han querido separar y silenciar. Juntas somos peligrosas, porque nos organizamos como colectivo, porque nos permite reflexionar sobre nuestras problemáticas y generar discurso fuera de la hegemonía. El movimiento feminista nos fortalece, nos hace pensar sobre la belleza que emana en un debate de mujeres que discuten sobre sus derechos. No hay mujer más bella que lucha por sus derechos, ni más sensible que la que entiende que no puede haber feminismo sin justicia social. Pero ¿por qué, señor presidente, siento la necesidad de decir estas palabras en esta Cámara? Queridos compañeros varones, en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra. De eso es testigo usted, señor presidente, como también lo fui yo el 10 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, haciendo uso de la presidencia. Y me cuestiono de qué forma esta violencia que sufrimos las mujeres parlamentarias y que sufrí en carne propia en mi rol de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se transmite al resto de la sociedad. ¿Es necesario gritar, utilizar estereotipos masculinos para ser consideradas y respetadas? Si nosotras, como representantes nacionales, debemos vivenciar este machismo, nos pregunto, ¿cómo esto se capilariza en cada rincón del país? ¿Cuántas mujeres somos violentadas y ninguneadas por el solo hecho de ser mujeres? Les pido, estemos atentos a esto. Mañana, el movimiento Ni Una Menos, que nació en Argentina, cumple 5 años. Movimiento que saludo, ya que fue el puntapié inicial
para que millones de mujeres en todos los rincones del mundo salieran a la calle a pelear para que dejen de matarnos. Para nosotras, la muerte de una mujer no es un daño colateral, ni somos propiedad de nadie para que se compare femicidio con abigeato. Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotras. ¿Y ustedes, varones, qué hacen? ¿Cómo se sienten cuando saben que varones, como ustedes, ejercen violencia física y sexual? Son sus pares de género que cometen esos abusos. Y esto atraviesa lemas y sublemas. Este es un tema político que no sabe de colores, sabe de dignidad. Por eso, compañeros varones, les pido tengan la capacidad de reflexionar sobre la violencia que ejerce su género, para construir juntas y juntos una sociedad más digna. Bueno, Verónica, la verdad que es tristísimo que este discurso no fuera tomado por lo menos como una oportunidad de reflexión en el Parlamento y bueno, justamente por el presidente de la Cámara, que bueno, no pudieron intentar entender el discurso, buscar generar ideas a partir de ese discurso y simplemente lo toman como un ataque hacia ellos. Me genera mucho ruido. No sé si Paloma, Silvia, quieren decir ahí algo. A mí me emocionó volver a escucharlo, más allá de que lo subiste a las redes, lo compartiste, me hizo escucharlo por un lado, lamento muchísimo que tengamos que seguir peleando por estas cuestiones, pero por otro, estas instancias le suman a mi convicción de que estamos yendo por el camino que tenemos que ir, de la lucha colectiva, de las mujeres que salimos a pelear por los derechos de todas. Y bueno, me parece que es por acá, seguir construyendo espacios juntas, dándole la vuelta para que nuestros discursos sean escuchados con métodos alternativos como el que estamos usando hoy. Yo te quería felicitar, Verónica, porque realmente me emociona cada vez que escucho tus palabras, de esa apelación que hiciste a la reflexión, que lamentablemente no fuiste escuchada, pero que esta grabación va a servir para que muchas otras personas que sí quieren escucharte te lo hagan y puedan reflexionar, que podamos reflexionar como sociedad. Realmente me siento totalmente representada por ti. Muchas gracias. Bueno, gracias, compañera, gracias. Bueno, gurises, la verdad, un gusto. Cuentan conmigo para lo que necesiten, nos estamos viendo. La verdad que yo siento que es una pérdida de tiempo también a nivel político, ¿no? Nuestra fuerza política, porque tenemos que estar luchando y generando estrategias y peleando en contra de esta ley cuando hay un montón de cosas para hacer y uno quisiera estar en los barrios, gente te llama de las ollas populares que ya no tienen materiales para hacer las ollas o pidiendo canastas. Es muy difícil la situación, que hay un montón de problemas, todo el sector cultural que está en una situación de emergencia y que tampoco se están dando soluciones, y uno siente que está ahí encerrado tratando de que esta ley no sea tan mala, pero bueno, hay que darle esa pelea también ahí, y bueno, espero que salga, que venga la primavera y que cosas. También por otra parte contarles que yo soy, por este periodo, este primer año, soy la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, Verónica, muchas gracias por venir, por estar y por hablar con nosotros. La mayor de las suertes en la Comisión de Derechos Humanos, que sin dudas es súper importante. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos esperamos en el próximo episodio del podcast del Comité Parque Rodó. Vamos arriba.